Llamado a países del mundo, presidente Maduro pide estar alerta ante posibles intentos por desestabilizar la democracia en Venezuela. Persistente oposición, mandatario guyanés insiste en violación territorial por parte de Venezuela. Nueva intromisión, así califica canciller Rodríguez a comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre situación de colombianos deportados. Repudio a ataques. El diputado Guanipa dice que el gobierno perdió el control de la seguridad. Se acercan al millón. Gobierno reporta que ya sobrepasó las 730.000 viviendas entregadas. Nuevo estrechón de manos. Obama y Castro debatieron sobre el embargo en segundo encuentro histórico. Hizo falta, pero no tanto. El Barça pudo resolver sin Messi. Secretos y proyectos. El Chino y Nacho están en Venezuela y revelan todo en Estrenos y Estrellas. Hay un lugar tan especial donde yo contigo quisiera estar. En ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, con la energía de Chino y Nacho, comenzamos hoy miércoles. Así es, y con mucha alegría también vaya a nuestro abrazo hoy 30 de septiembre a todas las secretarias. Así en es, su día. Sí señor, por el trabajo arduo que realizan, con mucha mística y con mucha dedicación, así que feliz día para todas ustedes. De inmediato vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece el país y lo hacemos desde los estados Carabobo, Portuguesa y Lara. Con información de salud, específicamente sobre las problemáticas que afectan a los centros de salud y laboratorios clínicos. Iniciamos esta ronda con Randolfo Blanco. Buenos días, Randolfo. Buenos días. Acá en el estado Carabobo, médicos y personal en general de los centros de desarrollo integral que hay allí en el estado denuncian el alto índice de inseguridad que se vive en estos centros de salud. En horas de la noche, sobre todo, es recurrente que lleguen los delincuentes a cometer diferentes hechos delictivos, inclusive el asesinato de personas que han llegado con heridas de arma de fuego. En el estado Carabobo hay 46 centros de desarrollo integral. 5 de ellos han tenido que tomar la medida de cerrar después de las 10 de la noche para evitar estos hechos delictivos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Portuguesa amanecemos con la denuncia que hacen familiares y pacientes del Hospital Universitario Dr. Jesús María Casal Ramos del municipio de Araure por el maltrato que reciben del personal médico y las malas condiciones en las que se encuentra la infraestructura del centro hospitalario. Hacen un llamado a las autoridades competentes a que se aboquen a solucionar estas problemáticas. Buenos días. El estado Lara amanece con un déficit del 60% en reactivos para exámenes de laboratorio. Así lo sostuvo el secretario del Colegio de Médicos de la entidad, Luis Chacón, quien aseguró que todos los laboratorios se encuentran en la misma condición, lo que imposibilita la realización de diferentes exámenes, entre los que destacan BDRL, SIDA y descarte de cáncer de próstata. Asimismo, sostuvo que el gobierno nacional adeuda con proveedores internacionales en más de 300 millones de dólares, por lo que exhortó a saldar estas deudas. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Desiree. Nos trasladamos a Zulia y a Nueva Esparta. Así es, allí vamos a llevarles información que se genera a esta hora en materia económica. José Leonardo Nava y Natalie Rodríguez están listos para traernos estas informaciones. Buenos días, muchachos. Gracias, buenos días. En el estado Zulia, la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios denunció que las constantes interrupciones en el servicio eléctrico han provocado pérdidas hasta un 30% en el sector comercial. Gilberto Gudiño, presidente de la UCES, destacó que los cortes de electricidad, que mayormente se registran entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, afectan considerablemente a las industrias que se dedican sobre todo a los servicios, como por ejemplo panaderías, cafés y restaurantes. Las autoridades de la UCES resaltan que los apagones originan un cierre obligatorio del establecimiento y que al no existir un cronograma serio de racionamiento eléctrico, la planificación del sector comercial se vuelve incierta. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión.
Hola, buenos días. En el estado de Nueva Esparta, el administrador y pescadores del mercado de Los Cocos del municipio Mariño denunciaron que algunos trabajadores del mar venden las mejores especies en dólares en Trinidad, Curazao y Martinica. Por otro lado, manifestaron el alto precio de estos productos, ya que los insumos para la faena se encuentran por las nubes y nadie los controla. Desde Isla TV, Natalie Rodríguez, Noticiero Venevisión. Gracias, Natalie, y vamos para el estado Vargas. Allí se realizará la apertura de la segunda proveeduría de transporte para beneficiar a los profesionales del volante. Nuestro compañero Oler Frank Amaya nos tiene los detalles. Adelante. Buenos días. Amanecemos en el estado Vargas, donde se espera la inauguración de la segunda proveeduría socialista de transporte que beneficiará a más de 5.000 transportistas de toda la región. Así lo informó el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, quien a su vez destacó que los transportistas serán formados como inspectores para combatir la especulación en los precios de los repuestos. Asimismo indicó que a través de la misión Transporte en los próximos meses se realizará una feria de repuestos para beneficiar a más de 2.000 motorizados de todo el litoral. En el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Nos vamos ahora al estado Falcón. Así es, con la paralización de la construcción de un instituto de educación especial que ha generado rechazo por parte de más de 100 familias que esperaban su pronta apertura. Fremnelis Hernández, lista con la información. Buenos días, Fremnelis. Sí, buenos días. Hoy le comentamos que padres y representantes de niños con condiciones especiales expresaron su preocupación y molestia por la paralización de la construcción del Instituto de Educación Especial ubicado en el municipio Colina de esta entidad. América Patiño, vocera de los representantes, manifestó que tienen más de 8 años en espera de este centro y que hace más de un año era la entrega oficial y no fue cumplida. Además, destacó que cuentan con una matrícula que supera los 100 alumnos con diversas condiciones y reciben clases en 3 salones de otra institución, pero el espacio ya es insuficiente. Es por ello que exigen a las autoridades municipales y regionales atender esta situación. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Fremnelis Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Fremnelis. Vamos para Cojedes. Allí se inicia la construcción de nuevas soluciones habitacionales para la gran misión Vivienda Venezuela. Gregory Brusual nos informa. Buenos días, Gregory. Adelante. Buenos días. En Cojedes, la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora, conjuntamente con los organismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, realizó la ocupación de un terreno ubicado en el sector lagunallano de la ciudad de San Carlos. El alcalde de la localidad, Pablo Rodríguez, informó que en este terreno está previsto la construcción de 1.200 viviendas que serán ejecutadas por las comunas 28 de julio y 7 de octubre. El mandatario precisó que la medida obedece a la nueva planificación urbana de la ciudad, donde está previsto ubicar a la población en espacios que cuenten con todos los servicios para ofrecer una mejor calidad de vida. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido por el país en Mérida, Guárico y Trujillo, donde se genera información en materia de comunidad. El contacto a esta hora es con Said Rivas. Adelante, Said, buenos días. Buenos días. 308 hectáreas de bosque fueron afectadas por un fuerte incendio que se provocó el pasado jueves 24 de septiembre en los municipios Rivadavia y Tovar. En este sentido, el gobernador Alexis Ramírez inspeccionó las zonas afectadas, destacando que el combate y control del mismo se ha hecho vía aérea y terrestre con la participación de 370 funcionarios. Informó que afortunadamente no se han presentado pérdidas humanas, daños materiales ni cultivos afectados. Desde el estado Mérida, Said Rivas, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Del estado Guárico amanecemos en la comunidad de Tigüibo, en el municipio de Ortiz, y es que los habitantes de este sector aseguran que la escuela Monseñor Celestino Álvarez no cuenta con las condiciones necesarias para iniciar el año escolar 2015-2016. Denunciaron además constantes robos, así como la insalubridad en la zona, también la falta de alumbrado público. Dicen que no cuentan con la seguridad, pues desde hace varios meses se llevaron a los funcionarios policiales del lugar, por lo que solicitan a las autoridades cuanto antes tomar en cuenta su petición. Desde el municipio de Ortiz, del estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, donde el sistema hidráulico trujillano y el EMAO han inaugurado un pozo que fue perforado en el sector Cocofrío, a la altura del eje vial, para mejorar el servicio de agua potable para los sectores del municipio San Rafael de Carvajal que padecen del servicio. Es importante mencionar que el monto de inversión de esta obra estuvo por el orden de los 10,5 millones de bolívares y que las comunidades tendrán agua cada 12 horas. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Rangira. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó a Venezuela en horas de la madrugada de este miércoles. Durante su intervención en la 70ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, aseguró que ningún organismo o nación está facultado para pretender el cambio de régimen de un país
pidió a las naciones del mundo estar vigilantes ante posibles intentos por desestabilizar la democracia en Venezuela durante los venideros comicios legislativos. El jefe de Estado venezolano citó al expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien aseveró que el sistema electoral venezolano es el más transparente y completo del mundo. Estar muy atento a cualquier intento de violentar la vida política de Venezuela. Venezuela está dispuesta a continuar su curso por la vía de la democracia participativa, de la democracia protagónica, por la vía de una constitución aprobada por nuestro pueblo en 1999, por la vía de la paz. El presidente Maduro también señaló que este año Venezuela enfrentó amenazas en sus fronteras, la llamada Operación Tenaza en la línea limítrofe con Colombia y el diferendo por el territorio Esequibo con Guyana. Tengo grandes expectativas positivas de que esa ruta se cumpla y restituyamos relaciones de trabajo, comunicación con el gobierno de Colombia. Igualmente con el recién llegado gobierno de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana. El mandatario saludó los acercamientos entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, abogó por el cese del bloqueo a la isla e instó en la derogatoria del decreto del presidente Obama, calificando a Venezuela como amenaza. Nosotros aspiramos, y así se lo decimos al gobierno de Estados Unidos, nosotros aspiramos que llegue el día en que las relaciones de los gobiernos de Estados Unidos con todos los gobiernos de la América Latina, caribeña, tengan el mismo signo que hoy tienen con Cuba: diálogo, respeto, reconocimiento a lo que somos. Recalcó que actualmente nadie puede alzar la voz en defensa de los conflictos que han destruido pueblos y hecho fracasar la política internacional. Nadie está facultado en este mundo, ni por la Carta de Naciones Unidas, ni por ningún derecho, a juzgar, prejuzgar el régimen político de otro país, ni pretender el cambio de régimen de ningún gobierno o de sistema del mundo. Nadie está facultado para eso. Finalmente, el presidente Maduro aseguró que la ONU debe avanzar hacia normativas que impidan políticas intervencionistas. El presidente de Guyana, David Granger, denunció que en la ONU las presuntas agresiones de Venezuela y pidió a la organización que actúe para solucionar el conflicto territorial entre ambas naciones. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Granger aseguró que Venezuela ha amenazado el desarrollo económico y la soberanía de su país. Igualmente rechazó el uso de la Fuerza Armada venezolana en el territorio del Esequibo e insistió en que reclamaciones territoriales de Venezuela van en contra de la legislación internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Venezuela ha amenazado y frustrado el desarrollo económico. Por 50 años, nuestra integridad territorial ha sido violada por Venezuela, ocupando parte del territorio. La frontera de Guyana con Venezuela se estableció hace 116 años. El mundo entero, excepto la República Bolivariana de Venezuela, acepta nuestras fronteras. Guyana reafirma su compromiso con las soluciones pacíficas ante los conflictos internacionales. Guyana confía plenamente en la ley internacional. La canciller de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que denuncian una crisis humanitaria de colombianos deportados de Venezuela tras el cierre de la frontera entre ambos países. Desde su red social Twitter, la ministra de Relaciones Exteriores condenó lo que a su juicio es una parcialización política e ideológica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de Venezuela por ser vulgar e inmoral, así lo aseguró. Aseguró también que los funcionarios del organismo se dedican, abro comillas, a falsear la verdad sobre Venezuela. No tienen competencia ni moral alguna para opinar sobre la patria, fin de la cita. Aseveró el mejor servicio que puede brindar la institución a toda América es no inmiscuirse en asuntos que no le competen y menos aún difamar a Venezuela.
Y la reunión que sostendrían este miércoles los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela para tratar la crisis fronteriza entre ambos países fue aplazada, sin fecha definida a petición del gobierno nacional. La información de dicha suspensión fue comunicada por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, a su homóloga colombiana, María Ángela Holguín. El encuentro de los funcionarios Luis Carlos Villegas y el general Vladimir Padrino López se celebraría en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el mismo lugar donde falleció el libertador Simón Bolívar. El diputado ante el Parlamento Latinoamericano, Timoteo Zambrano, aseguró que la decisión del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de reunir al presidente de la República, Nicolás Maduro, con su homólogo guyanés, David Granger, es una muestra de los errores diplomáticos de ambos gobiernos. Zambrano manifestó que la disputa por el territorio Esequibo se ha agravado porque el Ejecutivo Nacional abandonó el control bilateral de las negociaciones con Guyana. Ahora, ¿qué ha hecho el secretario general? Ha nombrado una comisión especial de investigación, que por cierto es uno de los mecanismos que está contenido en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, entregamos a Naciones Unidas las decisiones que no fuimos capaces de asumir los dos gobiernos. Entonces, ya eso coloca el tema en otro escenario que es muy importante. Es decir, ese cúmulo de errores nos llevó ahí. El también candidato a diputado por el Estado Zulia expresó que aún no existe alguna solución real al conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Consideró que el problema en la frontera colombo-venezolana fue creado por el gobierno nacional para justificar el decreto de estado de excepción en municipios de Táchira y Zulia. Ese conflicto fue creado artificialmente para justificar los estados de excepción y tratar por la vía de la intimidación, del miedo, por la vía de la militarización y de la represión, que la gente no salga a votar, que la gente se quede en sus casas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué acaba de hacer? Acaba de emitir un informe donde se certifica la violación de los derechos humanos por parte de esa política unilateral de Venezuela. Es nada más y nada menos que... La canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con sus homólogos de Brasil y Argelia en Nueva York. En el marco de la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez sostuvo un encuentro bilateral con el canciller argelino Ramtane Lamamra, con quien conversó sobre el rol de la OPEP como impulsor de la cumbre petrolera planteada por el gobierno nacional ante los bajos precios del crudo. Igualmente, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana dialogó con su par brasileño, Mauro Vieira, sobre asuntos regionales concernientes al ámbito de la UNASUR. Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia, dijo que el gobierno perdió el control en materia de seguridad. En rueda de prensa, el dirigente de ese partido calificó de graves los sucesos ocurridos en los últimos días, en los cuales han sido atacadas sedes policiales con saldo de varios funcionarios heridos. Porque si la sede de los cuerpos de seguridad, que son los encargados de garantizar el derecho a la vida y la tranquilidad de los venezolanos, son atacadas con granadas que son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional, uno se pregunta entonces cómo es posible que este gobierno siga hablando de planes de seguridad, de OLP, cuando prácticamente se burlan de quienes hoy deberían estar luchando por la seguridad de los venezolanos. Guanipa señaló que el gobierno debe explicar al país por qué mientras interviene policías estadales en regiones con gobiernos locales contrarios al oficialismo, permite que pranes y delincuentes comunes tengan armas de fuego que son exclusivos usos de la Fuerza Armada. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que el organismo que dirige adelanta las investigaciones sobre los ataques con granadas perpetrados contra diferentes sedes policiales durante el pasado fin de semana. La titular del Ministerio Público señaló que investigan todos los sucesos vinculados con el lanzamiento de artefactos explosivos a los cuerpos de seguridad. Las investigaciones estarían dirigidas en primer lugar a determinar el origen de los objetos utilizados para atacar a los funcionarios de seguridad, ya que se trata de materiales de la Fuerza Armada Nacional y cómo lograron sacar los explosivos de los parques de municiones y poner a estos sujetos tras las rejas. También informó que 3 sujetos fueron acusados por ser los presuntos responsables de la muerte de Liana Ergueta, cuyo cadáver desmembrado fue encontrado el 7 de agosto en la urbanización Las Palmas, aquí en Caracas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Venimos con más información. Noticiero
Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con las informaciones. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, condenó los ataques con granadas que se han sufrido en las últimas horas en diferentes sedes de cuerpos policiales en algunas entidades del país. Maoli Aldana nos cuenta más. Que esto pudiera verse como una respuesta a una reacción totalmente cuestionable, condenable, de un sector de la sociedad al margen de la ley que ante la acción del Estado de combatir la delincuencia organizada, de enfrentar el delito, la violencia de estas bandas criminales, estos asesinos, estos delincuentes han optado por, fíjense ustedes la cobardía en la que han actuado. Tarek William Saab calificó como positivo el encuentro entre el gobierno venezolano y la UNASUR para la regularización de los ciudadanos colombianos que fueron deportados hacia el vecino país. Propone que este acuerdo unitario anunciado en el marco de la Asamblea General de la ONU se ejecute a través de un registro familiar que permita a los más de 1.000 repatriados legalizar su estatus en nuestro país. Yo siento que técnicamente deberá hacerse, por ejemplo, en primer lugar un censo. ¿Quiénes son la familia, los nombres de quienes fueron inicialmente considerados inmigrantes ilegales que fueron deportados? Censar implica ordenar quiénes son los que en primer lugar desean volver y regularizar su situación. O sea, Venezuela ya dio este primer paso importante, queda de las autoridades colombianas ser recíprocas. El defensor del pueblo considera que el restablecimiento de las relaciones con Colombia marchan bien, por lo que rechazó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que calificó como una crisis humanitaria la situación con los ciudadanos colombianos deportados. Tarek William Saab informó que este martes arrancó en todas las plazas Bolívar de las capitales de los 23 estados del país la Defensoría Va al Pueblo, donde buscan brindar asesoría y recoger denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos y dar a conocer las atribuciones de su despacho. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El coordinador nacional adjunto de Voluntad Popular, Freddy Guevara, informó que solicitarán ante la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo las investigaciones de los ataques con granadas a cuerpos de seguridad. El dirigente señaló que las averiguaciones deben llegar a Cabin para determinar la procedencia de las granadas. También pidió a las autoridades del Gobierno Nacional que se pronuncien sobre los hechos. El Gobierno Nacional es el responsable de esto, por acción o por omisión. Es el responsable. Porque que yo sepa, cualquier ciudadano no puede ir libremente con un bachaquero a preguntar si llevó una granada o no. Guevara advirtió que sectores radicales podrían aprovechar una situación de esta naturaleza para afectar el próximo proceso electoral del 6 de diciembre. 141 personas detenidas, entre ellas 31 presuntos paramilitares, 4 bandas delictivas desmanteladas y más de 4 millones de bolívares en efectivo retenidos, es parte del balance ofrecido este martes en la zona de seguridad fronteriza número 1 del estado Táchira. El jefe de la zona, Carlos Martínez Stapulioni, dio a conocer la detención el pasado fin de semana de un teniente del Ejército Nacional por los delitos de contrabando y legitimación de capitales y otros 2 sujetos que se dedicaban a extorsionar líneas de taxis y mototaxi de la frontera. Gracias al aporte de los patriotas cooperantes que han estado llamando al 0800 OLP 1000, hemos recibido una gran cantidad de denuncias que nos han podido capturar algunos extorsionadores que están cobrando vacunas específicamente a los mototaxis y a los taxistas. Y le digo al pueblo del Táchira y al pueblo de la frontera, el gobierno revolucionario está decidido a enfrentar a los violentos y que estas fronteras sean nuevas fronteras para la paz, para la soberanía ejercida por el poder público venezolano, la soberanía que ejerce el pueblo de Venezuela. Añadió que para este miércoles se tiene prevista una reunión con comerciantes de los 5 municipios que pertenecen a la zona de seguridad fronteriza número 1 y que permanecen en estado de excepción. En Zulia, la Reunión Empresarial de Comercio y los Servicios denunció que las constantes interrupciones en el servicio eléctrico han provocado pérdidas de hasta un 30% en el sector comercial. José Leonardo Nava, con los detalles. El presidente de la UCES, Gilberto Gudiño, destacó que los cortes de electricidad, que mayormente se registran entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, afectan mayormente a las industrias
que se dedican a los servicios. Por ejemplo, en el caso de los panaderos, estamos teniendo graves situaciones porque ellos están perdiendo aproximadamente un 30% de su producción diaria. Y eso a la final, especialmente en el micro y pequeño empresario, se puede transformar o se puede convertir en una situación muy dramática porque viven de su día a día. Las autoridades de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios resaltan que los apagones originan un cierre obligatorio del establecimiento y que al no existir un cronograma serio de racionamiento eléctrico, la planificación del sector comercial se vuelve incierta. Y ha obligado a varias de nuestras empresas agremiadas a tener que bajar su Santa María. Y eso es muy grave porque se están perdiendo fuentes de empleo, porque se está originando graves distorsiones en el mercado y esto trae como consecuencia pues que cada día tengamos un mercado más minimizado. Las autoridades de la UCES hicieron un llamado al sector empresarial para que realicen sus respectivas denuncias ante este gremio y ellos poder canalizarlas ante la Corporación Nacional Eléctrica para que respondan por los equipos que han sufrido serios daños producto de los constantes apagones. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, informó que han sido entregadas 738.000 soluciones habitacionales de un total de 1 millón prevista para el año 2015 y anunció que fueron asignados 13.000 millones de bolívares para impulsar las obras en todo el país. Estamos hoy desembolsando recursos por el orden de 13.191 millones de bolívares, donde se están distribuyendo de la siguiente manera: de la Inmobiliaria Nacional, que es un ente ejecutor del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, estamos destinando 9.649 millones de bolívares para Construpatria en la compra de materiales para los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El ministro Quevedo también resaltó que instalarán campamentos en los 656 terrenos donde construirán viviendas para el Poder Popular. Médicos y personal de los Centros de Diagnóstico Integral del Estado Carabobo denunciaron el alto índice de inseguridad que viven a diario en dichos centros de salud. Randolfo Blanco nos amplía la información. La falta absoluta de seguridad que hay en los 46 CDI del Estado para llegar en horas de la noche y cometer diferentes tipos de delitos. Las bandas armadas acuden en las noches cuando vienen los delincuentes con herida de arma de fuego y arremeten con el malandro y arremeten con el médico también, con los que hasta allí trabajan. Entonces, hace poco, el jueves pasado, mataron a un médico integral en Mariara. En Guárico mataron uno en una ambulancia. En San Cristóbal, la estadística, y que el gobierno nacional ha informado que esa médico integral mujer la mataron un tiro en el cráneo en un CDI. Informaron que los equipos médicos que no han sido robados no sirven. Además, no cuentan con medicamentos ni insumos. Los pacientes deben salir a comprar lo que necesitan para ser atendidos. En vista de la alta incidencia delictiva, 5 de los 46 CDI que hay en el estado ya no abren después de las 10 de la noche. El personal del resto podría tomar una medida similar si continúa esta situación. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una pausa. Al regreso, más información, los esperamos de vuelta. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 7 de la mañana, 31 minutos. En Aragua, el candidato lista por el Gran Polo Patriótico, Ricardo Molina, sostuvo un encuentro con el sector industrial público del Estado, donde participaron más de 200 trabajadores. Barrio Arias nos tiene la información. Las propuestas recabadas en estos encuentros se presentarán ante la Expo Aragua Potencia 2015 para definir estrategias que ayuden a erradicar el modelo rentista petrolero. El encuentro de Expo Aragua, donde allí se deben visibilizar la confluencia de todos los sectores productivos del Estado de Aragua, cuál es la potencialidad que tiene toda esta base industrial productiva aragüeña, no solamente para Aragua, sino para servir a todo el país. Donde puede entrar la inversión extranjera, donde puede entrar el capital extranjero, pero donde bajo la visión comunal también participe el pueblo organizado y logremos reimpulsar la Venezuela potencia, la industrialización de Venezuela, pero también con la participación protagónica del pueblo. El candidato por el Circuito 4, Hipólito Abreu, aseguró que la coyuntura económica que vive el país actualmente ayudará a impulsar el motor productivo en Venezuela, líneas de acción que tienen previsto llevar ante la Asamblea Nacional. Desde Telearagua, Marjorie Arias, Noticiero Venevisión.
La Federación Farmacéutica Venezolana rechazó las 13 nuevas providencias administrativas del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud que obligan a las droguerías y otros establecimientos farmacéuticos a pagar casi 300 unidades tributarias en impuestos de funcionamiento. A través de un comunicado calificaron la medida como un exabrupto que afectará las operaciones de 6.000 establecimientos con licencia para expendio de medicamentos. Exigieron al Ejecutivo Nacional que revierta las providencias debido a que las consideran una amenaza para la operatividad de las farmacias. Manuel Fernández, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, afirmó que el 73% de las universidades están abiertas a pesar del llamado a paro convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Oliver Rodríguez nos amplía la información. Estamos hablando de casi 1.400.000 estudiantes y estamos hablando de más de 40 instituciones que hoy están con actividades completamente normales. 3 de cada 4 estudiantes están viendo clases ahorita. Claro, nuestro problema es ese cuarto estudiante que no está viendo clase, pero seguiremos en el trabajo diario, en la conversación para convencer que hay que comenzar las clases para este 25% y daremos todos los debates que haya que dar y haremos todos los trabajos que haya que hacer para ir resolviendo cada problema que se nos presente. Fernández recordó que la segunda convención colectiva universitaria se aprobó el pasado 10 de septiembre, tras la aceptación por parte de las 9 organizaciones gremiales universitarias del país. El ministro también propuso a las autoridades universitarias incorporarse a los planes de desarrollo productivo que impulsa el gobierno nacional con apoyo de diversas empresas privadas. A su juicio, las universidades cuentan con investigaciones y proyectos que pudieran aportar para la construcción de una óptima economía en la nación. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Un grupo de galenos que hacen vida en el Hospital Central Antonio Patricio de Alcalá, ubicado en el municipio Sucre, asegura que prácticamente se generó un paro técnico motivado a la falta de insumos médico-quirúrgicos, medicinas, equipos e instalaciones en buenas condiciones. Los profesionales de la salud exigen atención por parte del gobernador de la entidad, Luis Acuña, así como del gobierno central. En una asamblea, médicos junto a pacientes y familiares de estos apuntaron la gravedad que arropa al único hospital central con el que cuenta la capital del estado. Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, presentó las propuestas del Poder Judicial para el Plan Nacional de Derechos Humanos. Liz Flores estuvo en el máximo tribunal del país y nos informa. Los trabajadores del Poder Judicial realizaron 465 propuestas para el Plan Nacional de Derechos Humanos. Allí plantean una participación activa del Poder Popular y la creación de tribunales especializados en derechos humanos. Se vienen a convertir los derechos humanos en nuestro país en acreencias de exigibilidad inmediata. Por mandato constitucional, los órganos del Poder Público tienen la obligación de hacer valer los principios y los derechos y garantías constitucionales, sin esperar ni siquiera, por lo que acabo de señalar, que se desarrolle una ley como sucedió en el pasado con la ley de amparo, que hubo que esperar 30 años, alrededor de 30 años, para que se pudiera desarrollar una ley como esta. Ahora son, repito, de obligatorio cumplimiento y de manera directa. Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, recibió las propuestas en materia de derechos humanos. Que me parece profundamente revolucionario y que da muestras importantes al país, es que en la sistematización de esas miles de propuestas, creo que era Gabriel, cuando leía la sistematización de esas 9 grandes áreas de trabajo, la primera sea que ustedes hayan diagnosticado la necesidad de articular con el pueblo, con el poder popular. Eso merece un aplauso porque da muestra real del nuevo compromiso de los servidores. Como parte de las propuestas hechas por los ciudadanos, destaca la incorporación de la educación en derechos humanos desde la escuela hasta el nivel de educación superior, así como la creación de instituciones que garanticen el apego, el respeto y la defensa de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos. Desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Liz Flores, Noticiero Venevisión. En Guárico, habitantes del municipio Ortiz denunciaron constantes robos en la escuela de la localidad. Eliezer Hernández nos tiene la información. Señalaron que en esta última visita de los amigos de lo ajeno se llevaron todo el sistema de alumbrado, además de los equipos de informática y la consola del único aire acondicionado que existía en la institución. Porque han robado muchas veces, se han robado bombonas, cocina
que eso fue hace muchos años, aquí nunca se ha visto de que hayan tomado, han venido PTJ, han venido y aquí no se ha hecho nada, no se soluciona nada. Señalaron que para evitar ser víctimas del AMPA, algunos representantes han optado por llevarse a sus hijos a estudiar fuera de la comunidad. Muchas madres han llevado niños a estudiar a otro lado por la inseguridad que hay. Y los salones no están aptos todavía, se han robado aire, se han robado todas las cosas de ahí. Los vecinos además denunciaron que ante la falta de alumbrado público no cuentan con el servicio las 24 horas del día en el dispensario de la comunidad. Desde el municipio de Ortiz del estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El ministro para la Educación, Rodolfo Pérez, reinauguró la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas en compañía del ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y la fiscal general de la República, Luis Arteaga Díaz. El ministro de Educación explicó que en el proyecto se invirtieron 31 millones de bolívares. Manifestó la intención de generar un corredor educativo con 4 importantes centros de enseñanza en la ciudad de Caracas. El circuito del ejemplo educativo, constituido por el Liceo Fermín Toro, el Liceo Andrés Bello, la Escuela Experimental Venezuela y esta Escuela de Artes Visuales, la Escuela Cristóbal Rojas, ¿no? Un circuito de cómo deben funcionar las instituciones educativas oficiales, inclusivas y de calidad para el pueblo de Venezuela. Por su parte, Arteaga Díaz resaltó la importancia de la cooperación entre los 3 organismos para rehabilitar estos tipos de espacios. Instó a incluir a los jóvenes en actividades culturales. Hay muchos niños a los cuales hay que ofrecerles alternativas de cultura, de educación y que se incorporen a mejorar pues, la sana convivencia, a mejorar la comunidad y que bueno, sean buenos hombres del futuro. El diputado Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, juramentó a la directiva de esa organización política en el estado Guárico. Gaviria manifestó que dirigentes sociales de Puente recorrerán los 600.000 kilómetros del estado y juramentarán a su vez directivas en los 15 municipios. El dirigente político hizo énfasis en que el partido busca motivar la reconciliación nacional. Puente en el estado Guárico, así como en todo el país, va a promover el diálogo, el entendimiento entre los distintos sectores nacionales. Vamos a presentar en el estado Guárico soluciones a los problemas, de forma tal que Guárico vuelva a ser el estado productor de arroz, de maíz, de leche, de carne, generador de empleos, que haya vialidad, buena infraestructura, servicios que funcionen, seguridad personal. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa. Así es, son las 7:40 minutos, venimos con más información. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Un técnico del metro de Caracas fue asesinado al salir de un local de apuestas de caballos. Delincuentes se le dispararon en la cabeza y le robaron un dinero y todas sus pertenencias. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. En la parroquia Macarao ocurrió el crimen de Félix Alberto Mederico Álvarez, de 33 años, quien se desempeñaba como técnico electricista del metro de Caracas. El domingo en la tarde le dijo a su esposa que acudiría a una banca de apuestas de caballos. Minutos después de abandonar el local, lo emboscaron, le robaron 40.000 bolívares, un celular y otras pertenencias y le dispararon en la cabeza. Supuestamente él con la última vez que tuvo fue con la esposa de él y le dijo que iba a unos caballos. ¿Entiendes? Y él tenía unos reales en efectivo que ella le había dado porque ella tiene unos puestos de alquileres para que le depositara para comprar unas tarjetas el lunes, pues. Y él supuestamente cargaba esos reales encima. Pues. En Petare localizaron en un basurero el cuerpo de un taxista identificado como Juan Pablo Márquez, de 37 años. Sus familiares contaron que lo vieron por última vez el viernes en la noche, cuando salió a trabajar. Él salió a trabajar a las 6 de la tarde porque él trabaja era de noche, taxiaba de noche. Sí, y el otro día acostumbraba a llegar en las mañanas, el otro día y no llegó y fue que se empezó a llamar y nunca contestó el teléfono hasta que se lo consiguieron al basurero. Finalmente en Carapita fue asesinado un joven de 18 años identificado como Carlos Alberto Álvarez. El domingo a las 6 de la mañana salió de una fiesta y en el trayecto a su casa en Mariche fue interceptado. Le efectuaron varios disparos presuntamente para robarlo. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión.
Un mototaxista fue herido con un arma blanca por un pasajero en el sector Las Palmas, aquí en Caracas. El cliente le propinó más de 5 puñaladas para robarlo. La víctima fue identificada como Miguel Blanco, de 48 años. El hombre se encontraba desempeñando su servicio cuando fue engañado por el sujeto. Vecinos del sector hacen un llamado a las autoridades, pues aseguran que la delincuencia en la zona los mantiene azotados. El señor le apuñalaron la cara, el brazo, el pecho. Los vecinos de Las Palmas exigimos seguridad, estamos abandonados, no tenemos luz. Si se da cuenta, todos los vecinos salen porque tenemos miedo. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche. Vecinos afirman que ya la situación de inseguridad es incontrolable. La policía la llamamos, jamás hizo acto de presencia. Entonces, o sea, de verdad que ya es algo que está insostenible. Yo creo que ya nosotros necesitamos otra alternativa, otra salida, porque nosotros por nuestras propias manos no podemos hacer más nada. Nosotros no estamos armados. ¿Cómo combatimos nosotros a un delincuente? Un delincuente fue ultimado durante un enfrentamiento con oficiales de la Policía Municipal de Sucre. El tiroteo se registró en Petare, aquí en Caracas. Funcionarios de la División de Investigaciones de Polisucre lograron ultimar a Óscar David Rodríguez Fagundes, de 30 años, alias Davisito, quien estaba solicitado por el CICPC por el delito de homicidio. A las 9:30 de la mañana del día de ayer, los uniformados le dieron la voz de alto. El sujeto trató de burlar las comisiones y se produjo el intercambio de disparos en la calle Lebrún de Petare. 2 periodistas del diario El Nuevo País fueron liberados en horas de la noche de este lunes en una alcabala del estado Anzoátegui, gracias a las autoridades, tras permanecer 10 horas secuestrados por una peligrosa banda que opera en la carretera de Oriente. Euclides Sotillo nos cuenta más. Es Luisa Salomón, jefa de redacción del diario El Nuevo País, y él, Julio Balsa, coordinador de deportes del mismo periódico, los 2 comunicadores que fueron sometidos por sujetos fuertemente armados cuando viajaban por esta transitada vía a la población de Boca de Uchira en Anzoátegui para vacacionar. Los delincuentes le obstruyeron el paso al vehículo donde viajaban y con tiros los obligaron a tomar un camino de tierra hasta llegar a una escuela abandonada donde los mantuvieron en cautiverio. El vehículo se los devolvieron, es una nota bastante extraña en el modus operandi de esta banda. Les quitaron los teléfonos celulares y las maletas con la ropa que ellos llevaban para su viaje de vacaciones. De hecho, uno de los delincuentes le pidió a Julio que si se podían cambiar los chores porque le habían gustado. Periodistas del diario El Nuevo País lamentaron lo ocurrido y se solidarizaron con sus colegas. Ahora nos están atacando a nosotros porque no es el caso de Balsa, de Julio Balsa, sino el caso de muchos otros que no se saben. La policía científica ya tendría identificado a los integrantes de esta peligrosa banda de secuestradores que opera en el estado Miranda, mientras los colegas Luisa Salomón y Julio Balsa se recuperan de este trago amargo para reincorporarse en los próximos días a sus actividades periodísticas acá en El Nuevo País. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, familiares y amigos de la joven asesinada Miglenis Zulbarán, perteneciente a la Selección Nacional de Kicking Ball, exigen a las autoridades que el hecho no quede impune. Acusan a su expareja de ser el autor material del crimen. Los miembros de la Selección Nacional Deportiva exigen a las autoridades investigar el caso y establecer castigos ejemplares. Sabemos que perdemos una pieza fundamental dentro del equipo, que tenía 16 años con nosotros jugando Kicking Ball, y que bueno, hoy en día no hemos visto pues de parte de la Secretaría de Deportes ni siquiera un pronunciamiento. Yo quiero justicia porque mi hija no era una persona mala, era una persona luchadora, líder, que ayudaba a todo el mundo en el barrio, se metía en las escuelas, se metía donde ella no pudiera meterse para ayudar y hacer las cosas como tenía que ser. Exhortaron a las autoridades a no permitir la impunidad en el caso. Bien, Noticiero Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso, rompe el silencio. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Continuamos y iniciamos las informaciones internacionales desde los Estados Unidos. Barack Obama se reunió con el mandatario cubano Raúl Castro por segunda vez este año en un encuentro que se dio en el marco de la reunión anual de la ONU en Nueva York. Ambos mandatarios iniciaron un complejo proceso para normalizar sus relaciones tras décadas de hostilidad. El canciller cubano Bruno Rodríguez ofreció detalles de los temas tratados en la reunión.
presidente de los Estados Unidos comprometió involucrarse en un debate con el Congreso de los Estados Unidos dirigido al levantamiento del bloqueo. No habrá normalización con bloqueo y no habrá progreso sustancial en el proceso de normalización sin cambios sustanciales en la aplicación del bloqueo. Bien, amigos, momento de una nueva pausa. Así es, venimos con más información. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 7 de la mañana, 56 minutos. Así es momento de conocer qué nos tiene Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Hola, muy buenos días para ustedes. Amigos, buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el talentoso dúo Chino y Nacho, quienes compartieron con nosotros una exclusiva durante una entrevista que le realizó nuestra compañera Carielis Cuadros. Gracias, Federica. Bueno, yo me encuentro con nuestros queridos venezolanos, un dúo increíble, súper talentoso, como lo son Chino y Nacho. Chicos, cuéntanos un poquito cómo se sienten con las nominaciones al Latin American Music Award y al Latin Grammy. Mira, nos sentimos contentos porque estar nominados con grandes personajes de la música latina a nivel internacional, como Marc Anthony, como Romeo Santos, como Carlos Vives, nos brinda mucha más credibilidad y sigue siendo mucho más sólida la base que estamos construyendo nosotros como artistas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es mantenerse como artistas internacionales. Mira, es una gran responsabilidad, definitivamente es bastante emocionante pues llevar el nombre del país en alto, la bandera de Venezuela, saber que pues lo que estamos haciendo está rindiendo tantos frutos a nivel internacional, saber que nuestra música ha enamorado a tantas personas en el mundo. Hemos escuchado a personas que se han enamorado gracias a la música de nosotros y luego se casan, tienen familia. De verdad que es espectacular saber lo que puede generar la música y sobre todo pues la música que estamos haciendo con tanto cariño. Chicos, yo les quiero decir algo, como ya yo estoy totalmente enamorada, les quiero pedir que me canten un pedacito de esta canción que ha llegado al corazón de toda Venezuela. Hay un lugar tan especial donde yo contigo quisiera estar. A ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Y Kate Winslet habla sobre su papel protagónico en la historia de Steve Jobs. El tráiler oficial de esta película ya fue presentado y vemos a Kate como Joanna Hoffman, una de las ejecutivas clave de la compañía de la manzana mordida. Kate elogió a todo el elenco por lo difícil que es la interpretación de cada personaje, sobre todo el de Steve, donde algunas escenas hablan hasta 11 minutos. Para ella fue como prepararse para la presentación de un personaje típico de Shakespeare, porque le tocó aprenderse de memoria 182 páginas. Y continúa la polémica tras la muerte de Paul Walker. La hija del actor de Rápido y Furioso ha decidido demandar a la compañía fabricante de automóviles Porsche por el accidente en el que murió su padre. Hasta el momento la compañía no ha respondido públicamente, pero según un diario de Los Ángeles, el documento deja claro que el Porsche carecía de características que podrían haber evitado el accidente o como mínimo permitir que Paul sobreviviera. Así llegamos una vez más al final. Que tengan una feliz mañana. Yo soy Federica Guzmán y nos vemos en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Igual para ti, Federica. Bueno, antes de finalizar, queremos reiterar nuestras felicitaciones a todas las secretarias en su día por su labor, por su mística y por supuesto nosotros tenemos unas muy especiales en prensa que queremos hacerle llegar nuestra felicitación especial. Anita Coromoto. Ajá. Felicitaciones para todas ustedes, pero además no solamente ella. Tiene una larga lista. Sí, señor, está Aide, está Belki, está Juliana, está Lilia y bueno, todas las secretarias de Venevisión, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo que siempre nos prestan. A ustedes y por supuesto a todas las secretarias del país, felicitaciones y que disfruten su día. Disfruten hoy, no todo es trabajo, disfruten, así es. Así de esta manera llegamos al final. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y usted decide, será hasta mañana. Yo saliendo al Estado Lara para decir ella juntos el acoso, sácalo del juego. Nos vemos dentro de poco.